¿Qué tal, chicos? Venimos con un nuevo tema. Vamos a ver el día de hoy circunferencia. Comenzamos con el concepto. Es el conjunto de puntos de un mismo plano equidistante de otro punto del mismo plano llamado centro. ¿Sí? Aquí tenemos el centro y acá hay infinitos puntos que están alrededor de un plano. Vamos a ver sus elementos. Tenemos el centro, que vendría a ser O, el radio vendría a ser OP, el diámetro vendría a ser AB, la cuerda vendría a ser CD, lo de verde, el arco vendría a ser, el arco puede ser varios, en este caso puede ser EF, FD, aquí le hemos puesto que es PB, todo esto es un arco. La recta tangente vendría a ser esto de morado, la recta A, la recta secante vendría a ser EF, el punto tangente vendría a ser A y la flecha vendría a ser OR, ¿sí? La flecha se traza desde el punto centro de la circunferencia hasta el punto medio de la cuerda. Esto vendría a ser una flecha o sajita, también se le conoce. Pasamos por aquí, ángulos de la circunferencia. El primer ángulo es el ángulo central. Aquí vemos X es igual a la medida de todo este arco AB. El número 2, ángulo inscrito. Este vendría a ser el ángulo X y todo este arco vendría a ser AB. ¿Qué nos dice la fórmula? Que X es igual a la mitad del arco AB. O en otras fórmulas está que el arco es el doble de X, ¿sí? Se puede leer de diferente manera. Por aquí en el 3, ángulo semi-inscrito, como vemos aquí en la figura, ¿sí? Tengo el ángulo X, me dice que es igual a la mitad de todo este arco AB. Por aquí tenemos el ángulo X inscrito, como vemos aquí en la figura, X es igual a la mitad del arco AC de este arco de aquí. Estoy más o menos trazando. Por aquí, en el número 5, el ángulo interior. Como vemos por aquí, se han trazado dos rectas secantes y se ha encontrado un ángulo dentro de esa intersección de rectas. Entonces, para hallar el valor de ese ángulo es igual al arco AB más el arco CD, todo eso sumado y dividido entre 2. Por aquí en el número 6 encontramos el ángulo exterior. Encontramos tres casos. En este primer caso vemos que son dos rectas secantes a la circunferencia y hay un ángulo X que vemos por aquí. Y para hallar ese valor del X, el ángulo X, nos dice la fórmula que es el ángulo mayor, en este caso, el arco mayor, en este caso vendría a ser CD, menos el arco menor de la circunferencia formada por la recta secante AB. Todo esto entre 2, ¿sí? El arco CD menos AB entre 2. Por aquí también, pero en este caso tengo una recta secante y una recta tangente, y el ángulo X. Es algo parecido, entonces, para hallar el valor de X. Vendría a ser el arco mayor, BC, menos el arco menor, AB, todo eso dividido entre 2. Por acá, en el tercer caso, algo parecido, en este caso son dos rectas tangentes. Y el valor de X también lo vamos a hallar, el arco mayor, que vendría a ser APB, le hemos puesto un punto más para poder reconocerlo, APB, menos el arco menor AB, todo eso dividido entre 2. Y por aquí, por último, tenemos una propiedad más que me dice que el ángulo X más este arco, en este caso el arco AB, que le hemos dado un valor Y, la suma de esos dos valorcitos me tiene que dar 180. Por acá seguimos con propiedades. Unas propiedades extras de la circunferencia que podemos encontrar. Acá me dice, aquí encontramos una recta tangente y al trazar el radio con el punto de tangencia de la recta tangente, siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Por eso dice que el segmento OT es perpendicular a la recta T.
Por aquí vemos una circunferencia y dos rectas tangentes. Por aquí la propiedad nos dice que EB, este segmento EB, o la distancia EB, es igual a la distancia EA. En el tercer tipo de propiedad tenemos una circunferencia, dos rectas tangentes, pero en este caso vamos a ver los ángulos, ¿no? Que se está formando en este caso una bisectriz al unir el vértice E hacia el centro de la circunferencia O, ¿sí? Se forma una bisectriz alfa, alfa, por eso lo hemos puesto aquí. Aquí también lo hemos plasmado. Por aquí tengo otra circunferencia. Aquí hemos trazado un radio y una cuerda. Me dice si OC, que es el radio, es perpendicular a AB, a la cuerda, entonces la distancia AH va a ser igual a la distancia HB. Y por último, por aquí, tengo dos cuerdas que son paralelas, ¿sí? Si AB es paralela a CD, entonces, ¿qué nos dice? Que el arco AC es igual al arco BD. Continuamos con el tema de circunferencia. Por aquí, ¿sí? Nos dice, estas dos también son otras propiedades extras. Si PA y PB son tangentes, ¿sí? Son dos rectas tangentes. ¿Qué nos dice? Que PA, aquí, esa distancia, va a ser igual a PB y a la vez eso va a ser igual a R, al radio de la circunferencia. Aquí en el cuarto vemos que si ABC es un cuadrilátero inscrito en la circunferencia, quiere decir que estos ángulos opuestos me tiene que dar la suma 180. Por aquí vamos a continuar con unos teoremas. Encontramos tres teoremas principales conocidos. El teorema de Poncelet, vemos que acá hay una circunferencia inscrita en un triángulo. Entonces, vemos que este triángulo tiene valores sus lados. Le hemos puesto A, B y C y un valor en su circunferencia R, ¿no? En su radio. Entonces, la suma de estos dos catetos, A más C, va a ser igual a la suma de la hipotenusa más dos veces el radio, como lo vemos por aquí plasmado. En el teorema de Pitot, como vemos aquí en esta figura, que hay una circunferencia inscrita en un cuadrilátero, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitot? Que los lados opuestos, en este caso A más C, va a ser igual a los otros lados opuestos B más D. Y esto a la vez es igual al semiperímetro del cuadrilátero. En el teorema de Steiner, como vemos aquí en la figura, nos centramos en este cuadrilátero que se ha formado. Entonces, para poder trabajar con el teorema de Steiner, nos dice que A, este lado del cuadrilátero A menos C, el otro lado opuesto, va a ser igual a D, a este lado, menos el otro lado opuesto, en este caso B, ¿sí? A menos C, D menos B. Eso es lo que nos dice el teorema de Steiner. Por aquí continuamos. Posiciones relativas de dos circunferencias. Encontramos 6 tipos de casos. El primero, circunferencias exteriores. Este vendría a ser su enunciado principal. Vemos dos circunferencias, cada una con su respectivo radio. Me dice que la distancia desde el centro O del radio mayor al centro P siempre va a ser mayor a la suma de sus radios, R más R. Por aquí encontramos dos propiedades más con respecto a circunferencias exteriores. Dice tangentes comunes exteriores. Si yo tengo dos circunferencias y uno sus puntos de tangencia, yo voy a decir que esta distancia AB va a ser igual a la distancia CD. Algo parecido aquí, tangentes comunes interiores. Vemos por aquí. Entonces, igual, si yo quiero conocer la distancia A hacia D, va a ser igual a la distancia B hacia C.
Estas propiedades son continuación de circunferencias exteriores. Por aquí vamos a ver también circunferencias tangentes exteriores, que no son lo mismo, ¿no? Sino que aquí van a presentar un punto tangente en común entre ambas circunferencias. Entonces, en lo primero, vemos que aquí cada circunferencia tiene su centro O y P y su respectivo radio, ¿no? Entonces, aquí su primera propiedad me dice que la distancia desde el centro O hacia P va a ser igual a la suma del radio de O más la suma del radio de P, ¿sí? Como vemos aquí en la plasmado. En el número 2, esta ya vendría a ser propiedades extras de circunferencia y tangentes exteriores. Nos dice primero, si A, B, C son puntos de tangencia, como vemos aquí en la figura, se ha trazado una recta tangente que a la vez se han cortado en los puntos de tangencia A y B, y a la misma vez entre las dos circunferencias del punto de tangencia C. Vemos que se forma un triángulo y acá hay un ángulo X. Entonces ese ángulo X nos dice que es igual a 90. Si vemos esta figura, podemos decir de frente que el ángulo X es igual a 90. Por aquí, igualito, otra recta tangente, pero en este caso vamos a trabajar con el centro de las circunferencias y el centro del segmento AB, que le hemos puesto M. Entonces, al unir estos tres puntos, formamos un ángulo X, que también ese valor vale 90. Por aquí continuamos. Si P es punto de tangencia, otra vez con respecto a dos circunferencias, voy a decir que este segmentito de aquí, AB, es paralelo a CD. ¿Sí? Es una propiedad que nos puede servir de repente. Venimos en el caso número 3, circunferencias secantes. Como vemos en esta figura, entonces yo tengo el radio de esta circunferencia mayor, el otro radio de la otra circunferencia menor, y al unir los centros, tengo una distancia D, siempre se va a cumplir esto, que el radio mayor menos el radio menor va a ser menor que la distancia D en este caso, y a la vez esta distancia D va a ser menor que la suma de ambos radios. Vemos por aquí una propiedad más con respecto a circunferencias secantes. Si las circunferencias son iguales, cumple esta propiedad, que el arco APB va a ser igual al arco AQB. Y por aquí un caso especial, circunferencias ortogonales, cuando forman este angulito de 90, va a cumplir esto, que la distancia de los centros, PQ, elevado al cuadrado, va a ser igual al radio de la circunferencia mayor al cuadrado más el otro radio de la circunferencia menor al cuadrado. Como vemos aquí es un triángulo, entonces se está aplicando lo que hemos conocido en triángulos con el teorema de Pitágoras. Y por aquí, en el número 4, presentamos circunferencias concéntricas, que es una circunferencia dentro de otra, ¿no? Acá vemos que la circunferencia menor, su radio es R, del otro radio, de la otra circunferencia es R mayúscula, pero aquí entre ambos radios no hay una distancia que los separe, por eso nos hemos puesto que su D vendría a ser 0. Por aquí continuamos, circunferencias inscritas, ¿no? En este caso vemos que hay un radio, una circunferencia menor con un radio más pequeñito, otra circunferencia con un radio mayor, y entre ambos radios existe una distancia, entre ambos centros diré, existe una distancia, le hemos puesto D. Entonces esta distancia D dice que siempre va a cumplir que va a ser menor que el radio mayor menos el radio menor. ¿Sí? Por acá tengo una propiedad más corrigiendo que aquí se va a cumplir siempre y cuando estas dos circunferencias sean concéntricas como esta propiedad de acá. Se cumple que al trazar unas cuerdas por aquí
como vemos, la distancia de esta cuerda AB va a ser igual a la distancia de la cuerda CD igual a la distancia de la cuerda EF. Y por último, para terminar, circunferencias tangentes interiores, como vemos aquí en la figura. Entonces yo tengo dos circunferencias con un punto de tangencia interiores. Vemos que la circunferencia mayor tiene radio R mayúscula, la circunferencia menor tiene un radio de R minúscula, y entre ambos centros hay una distancia, ¿no? Que vendría a ser el segmento PQ. Entonces el segmento PQ es igual al radio mayor menos el radio menor. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Gracias.